Este video está basado en una enseñanza del maestro budista Kikutani. El tema de hoy une dos mundos que parecen muy lejanos: la mecánica cuántica, la física más avanzada de nuestro tiempo, y el budismo, una sabiduría de más de 2500 años. La pregunta central es una de las más profundas que existen. Cuando morimos, ¿a dónde va esta conciencia que llamamos yo? El maestro Kikutani explica que el budismo trata la muerte y el destino de la conciencia como uno de sus grandes problemas. La ciencia, en cambio, no habla de lo que no puede verificarse experimentalmente. Por eso el mundo después de la muerte, en principio, queda fuera del terreno de la física. Y sin embargo, como veremos hoy, la física moderna ha llegado a ideas sorprendentemente cercanas a la visión budista. El maestro Kikutani cuenta que él viene del mundo de las letras y que la física nunca fue su fuerte. No lee artículos científicos especializados, pero desde hace más de 10 años disfruta los libros que los físicos teóricos escriben para el público general. ¿Por qué le gustan tanto? Porque, tras 30 años de estudiar budismo, encuentra en la física moderna similitudes fascinantes con la enseñanza budista, y eso le resulta profundamente interesante. Muchos físicos han señalado la semejanza entre la física moderna y el budismo. El ejemplo más famoso es Hideki Yukawa, el primer japonés en ganar el premio Nobel, galardonado por su investigación sobre los mesones. Yukawa dijo que el pensamiento griego no le sirvió de nada para su investigación sobre las partículas elementales, pero que el budismo le enseñó muchísimo. Es decir, incluso desde el lado de la ciencia se reconoce esta afinidad. Esta enseñanza se basa en un libro escrito por un físico teórico japonés de primer nivel, doctor en ciencias y profesor universitario. Fue el primero en el mundo en proponer la teleportación de energía cuántica, una idea que en el año 2023 fue confirmada por varios experimentos. El maestro Kikutani leyó su libro de divulgación y encontró allí, una vez más, profundas similitudes con el budismo, además de un pasaje final que lo conmovió profundamente. La charla se divide en dos partes. Primero, lo que el maestro llama la pseudocuántica, el uso indebido del lenguaje de la física para dar apariencia científica a afirmaciones espirituales. Y segundo, las verdaderas similitudes entre el budismo y la mecánica cuántica, que son fascinantes precisamente porque no necesitan exageración alguna. La mecánica cuántica es una ciencia extraña. Cuando una persona común intenta estudiarla, siente que le toman el pelo, dice cosas que van contra toda intuición. Y esto no le pasa solo a los principiantes. Se dice que ni siquiera los especialistas entienden la mecánica cuántica en un sentido profundo, y el propio Einstein mantuvo hasta su muerte una fuerte desconfianza hacia ella. Y sin embargo, aunque nadie la comprenda del todo, las matemáticas de la mecánica cuántica dan respuestas exactas, confirmadas experimentalmente con una precisión asombrosa. Es la base de los semiconductores. Sin ella no existirían las computadoras ni los teléfonos que usamos cada día, ni las luces de bajo consumo, ni los aparatos de resonancia magnética que detectan enfermedades. Es una teoría fuera de toda duda, aunque escape a nuestra intuición. Precisamente porque nadie la entiende del todo, la mecánica cuántica resulta muy cómoda para el mundo espiritual. Mucha gente la usa para afirmar que sus ideas están científicamente demostradas. El maestro Kikutani la llama pseudocuántica, y la define así: tomar términos científicos, separarlos de su significado original y añadirles interpretaciones exageradas para aparentar que existe un respaldo científico donde no lo hay. El libro explica el origen histórico de esta confusión. En la mecánica cuántica existía el llamado problema de la medición, considerado un misterio que superaba la intuición humana. En los años 70, en la costa oeste de Estados Unidos y dentro de la cultura hippie, surgió un movimiento espiritual que afirmaba que los fenómenos cuánticos y la conciencia humana estaban profundamente unidos. Aquel movimiento, con distintas formas, continúa hoy en Japón y en el resto del mundo. Pero la física ha avanzado. Entendiendo que la mecánica cuántica trata de información, se ha llegado a la conclusión de que aquel famoso problema de la medición, el que alimentó el movimiento espiritual, en realidad nunca existió. Las ideas de mundos que se dividen con cada observación, con múltiples universos y múltiples yo existiendo a la vez, siguen apareciendo en libros de divulgación, pero son contenidos antiguos, de una época de confusión. La comprensión moderna las niega. Es cierto que la mecánica cuántica tiene aspectos desconcertantes. Pero cuando se dice que nadie puede entenderla,
no significa que sea inescrutable o mística. Significa que, por contradecir la intuición, es muy difícil captarla correctamente sin las matemáticas. Quienes la usan para afirmaciones espirituales renuncian a la comprensión rigurosa mediante las ecuaciones y confunden el no entender con lo misterioso. Ahí está el error. El libro también presenta la idea del universo participativo, del físico Wheeler. Según esta visión, el observador genera la realidad del universo tal como es para él. No somos espectadores del universo, somos participantes que no podemos dejar de intervenir en él. Al observar, la realidad se concreta para el observador. Es una idea profunda y, entendida correctamente, perfectamente científica. Aquí el autor añade una advertencia importante. En el pensamiento de Wheeler el universo surge con el observador, pero eso no significa que la conciencia pueda controlar el universo a su antojo, como afirman los discursos espirituales. La observación solo concreta la realidad, desear algo con fuerza no cambia el contenido de lo que se hace real. Al menos la mecánica cuántica y la cosmología actuales no tienen ninguna relación con esas afirmaciones. Aclarado lo que la cuántica no es, el maestro Kikutani pasa a las similitudes reales con el budismo, que el propio autor del libro también señala. En la mecánica cuántica la probabilidad es la protagonista. El autor imagina que una inteligencia artificial construida sobre computadoras cuánticas podría llegar a percibir el mundo de un modo imposible para nosotros, no como ser o no ser, sino como ser y no ser al mismo tiempo. Ser y no ser a la vez. Para nuestra lógica cotidiana es incomprensible. Si algo no existe, no puede existir. Si existe, no puede no existir. Pero mirando la historia del pensamiento, hubo quien lo contempló, Nagarjuna, el gran monje del sur de la India de los siglos II y III, autor del Tratado del Camino Medio. Nagarjuna, profundamente respetado también por el maestro Sinran, enseñó a apartarse de las visiones extremas de la existencia y la no existencia, la enseñanza de la vacuidad. El autor escribe que entre la visión cuántica del mundo y la visión budista se siente un aire de familia que despierta asombro, y que aquel razonamiento del camino medio influye incluso en pensadores digitales contemporáneos. En la física actual existe la expresión from qubit, las cosas surgen de la información cuántica. La lógica de la realidad a la que estábamos acostumbrados, dice el autor, ha sido barrida por el avance de la mecánica cuántica. Y se pregunta si la inteligencia artificial no habrá llegado, antes que el ser humano, al terreno de la vacuidad. Aquí llega la idea que más impresionó al maestro Kikutani. Todo lo que existe, incluido el cuerpo humano, está hecho de partículas elementales, electrones, quarks, fotones, neutrinos. Y esas partículas, en sí mismas, no tienen ninguna individualidad. No guardan memoria de dónde ni cómo fueron creadas. El autor las compara con bloques de construcción idénticos, sin color ni forma propia, todos del mismo material. Si los bloques son todos iguales, ¿por qué existe cada cuerpo y cada mente con sus propios rasgos, diferentes de los de cualquier otra persona? El autor responde, lo que crea la individualidad es la información cuántica registrada en el estado en que esos innumerables bloques se combinan. Es decir, cada persona está hecha de una información cuántica distinta. Al escuchar esto, el maestro Kikutani no pudo evitar recordar una enseñanza central del budismo. El budismo enseña la ley de causa y efecto, nuestras acciones son la causa que produce nuestro destino. Las acciones se llaman karma. Todo lo que hacemos con el cuerpo, todo lo que decimos con la boca y todo lo que pensamos con la mente se convierte en una fuerza, la fuerza del karma, que queda grabada en lo profundo de nuestra mente, lo vea alguien o no lo vea nadie. Y cuando llegan las condiciones, esa fuerza produce sus resultados. El budismo enseña también que nuestro propio cuerpo y nuestra mente son producidos por la fuerza del karma. Nacimos a este mundo con nuestro karma como causa y nuestros padres como condición. Y después de nacer, cuerpo y mente siguen cambiando según nuestros actos. Quien entrena el cuerpo se vuelve más sano, quien era tímido se vuelve activo a través de sus experiencias. Década tras década, nuestras acciones diarias van transformando lo que somos. Acumulamos así innumerables fuerzas kármicas que acompañan siempre a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y llega el momento de la muerte. En ese instante, este cuerpo y esta conciencia se disuelven, desaparecen. Pero el budismo enseña que la fuerza del karma no perece,
permanece, y de ella nace el siguiente cuerpo y la siguiente mente. El karma no es materia ni es espíritu, y sin embargo sobrevive a la disolución del cuerpo presente. Los textos budistas lo expresan así: el cuerpo y la mente de esta vida y los de la vida siguiente no son idénticos, pero el karma los enlaza en una sola corriente. Hubo un cuerpo y una mente en la vida pasada. Al disolverse, su karma generó los de esta vida, y cuando estos se disuelvan, el karma generará los de la vida futura. Lo que continúa sin interrupción no es un cuerpo fijo, sino la corriente de la fuerza del karma. El maestro Kikutani lo ilustra con un ejemplo cotidiano: cambiar de teléfono. Cuando el aparato envejece, lo llevamos a la tienda y lo reemplazamos por uno nuevo. El teléfono viejo se desecha, pero los mensajes, las fotos, los contactos, toda la información pasa al aparato nuevo. Y cuando ese también envejezca, la información pasará al siguiente. Los aparatos son distintos, la información continúa. Así, enseña el budismo, nuestros cuerpos cambian de vida en vida, pero la fuerza del karma fluye de uno a otro sin perderse. Y aquí llega el pasaje del libro que más conmovió al maestro Kikutani. El autor cuenta que un día recibió un correo tristísimo. Una madre había perdido a su hijo, estudiante de la Universidad de Oxford, en un accidente de tráfico. Huyendo de ese dolor, buscaba seriamente a un físico que investigara la máquina del tiempo, para volar al pasado y salvar a su hijo. Los físicos consideran que la máquina del tiempo es imposible. Pero el autor no fue capaz de decírselo, solo pudo responder, con el corazón dolido, que él no podía construirla. Pero el autor añade algo luminoso: muchos investigadores piensan que, en la teoría definitiva de la física, la información cuántica se conserva estrictamente. Si es así, la información auténtica del hijo, no una imitación creada por una máquina, sino el mismo, podría seguir registrada en algún lugar del universo. El maestro Kikutani señala la resonancia con el budismo: el cuerpo perece, pero el karma continúa y genera la vida siguiente. Y el budismo enseña además una promesa: la de volver a encontrarse con los seres queridos en un mismo lugar. El autor cierra su libro con estas palabras: en la vida diaria, ocupados por el dinero, el trabajo y los plazos, pensamos que no hay tiempo para preguntas profundas. Pero cuando el peligro de muerte se acerca, el ser humano anhela el saber esencial, no el útil, quiere saber qué es el universo, qué es la vida. En esos momentos, dice el autor, el saber debe ser algo que salve el alma de las personas. El maestro Kikutani confiesa que sintió exactamente lo mismo sobre la enseñanza budista, y por eso quiso compartir este libro. El maestro Kikutani concluye con una mirada al futuro: a medida que la física moderna avance, ¿qué nuevas similitudes con el budismo saldrán a la luz? Si algún día aparece alguien que domine profundamente ambos mundos, la enseñanza budista podría llegar con nueva fuerza a muchísimas personas. Esa es una esperanza que el maestro guarda con alegría. Muchas gracias por acompañar esta enseñanza hasta el final. Hasta la próxima.